para todos los amados hermanos y amigos que hacen parte de esta hermosa congregación de la Iglesia Cristiana Cuadrangular Portador de su Presencia. Es un privilegio para mí poder estar en este día especial trayendo y ministrando la palabra del Señor. Qué hermoso es poder tener este privilegio. Quiero bendecir y agradecer a la pastora Sara Botello que me acabo de presentar, y como bien ella lo indica, soy el pastor Javier Guerrero, pastor principal de la congregación Lover Church, quien hoy tiene el privilegio no solo de predicar la palabra, sino de ser partícipe de la bendición de lo que Dios quiere transmitir a través de su poderosa palabra en el día de hoy. Les bendigo con toda bendición del cielo y quiero pedirle que me acompañe en este momento a levantar una oración a nuestro Dios, porque ciertamente somos portadores de su presencia y podemos tener que entender que en este momento levantaremos una oración de clamor para que sea Él y para Él cada circunstancia que hagamos en el transcurso de este tiempo de la administración de su palabra. Así que por favor acompáñame en este momento a levantar una oración para poner en manos de Dios este tiempo maravilloso y para que con un corazón enseñable podamos recibir de la palabra del Señor. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana. Gracias por esta hermosa congregación de portadores de su presencia. Gracias por sus pastores, gracias por todas las personas, su liderazgo, todo el grupo de personas, Señor, que hacen parte de esta hermosa congregación. Yo bendigo, Señor, esta casa y te pido, Señor, que anules al hombre y que sea tu Espíritu Santo quien hable a través de mi vida. Mira este instrumento, úsalo, mira esta vasija, llénala y que sea nuestro corazón enseñable recibiendo con amor esta palabra que pueda edificar nuestra vida en esta mañana y podamos tener muchas respuestas a lo que tú traes a nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Qué maravilloso es esta oportunidad. Me siento muy gozoso de estar delante de ustedes pudiendo traer la palabra de Dios, pero lo más importante, sabiendo que ya puesto este tiempo en manos de Dios, será el Espíritu Santo el encargado de ministrarla, de poder hablar a su corazón y de convencerle de lo que Él ciertamente quiere hacer a través de esta palabra. Hoy quiero predicar bajo una enseñanza titulada Echando afuera lo que estanca y me impide crecer. Creo que Dios quiere hablarnos y quiere respondernos a muchas preguntas que tú tienes a través de tu vida, porque tu anhelo es crecer, tu anhelo es mirar, identificar qué te está estancando y quizás ya lo puedes tener identificado, pero necesitas saber cómo echar afuera eso y poder llegar a un crecimiento espiritual que ciertamente te haga una persona útil en este hermoso ministerio y por supuesto una persona que cada día da más fruto para el Señor. Por eso quiero que me acompañe en esta preciosa mañana al primer libro de la Biblia, a Génesis capítulo 1 y los 5 primeros versículos. Génesis capítulo 1, versículos 1 al 5, habla la poderosa palabra del Señor de la creación. Y quiero que usted se ubique allí en la escritura y pueda leer junto conmigo esta preciosa palabra. Y vamos a leer entonces la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la revelación del maravilloso Espíritu Santo de Dios. Dice la escritura: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Qué maravillosa es esta enseñanza. Quizás muchas veces hemos leído estos primeros 5 versículos del primer libro de la Biblia en su capítulo 1. Pero hay algo importante que Dios quiere ministrar a nuestra vida y darnos como un enfoque para poder entrar en lo que considero el Espíritu Santo ha puesto en mi espíritu para transmitirle en este día especial. La Biblia dice en el verso 1 del capítulo 1 del libro de Génesis que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y entonces lo primero que tenemos que entender para poder entrar en la profundidad de este mensaje es saber que Dios es nuestro creador. Él creó los cielos y la tierra y todo cuanto existe. Entre eso, a ti y a mí, dice la escritura, que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y a la mujer que la sacó de la costilla del hombre. Por eso es importante entender que Dios es nuestro creador. Es la primera consigna con la cual Dios quiere transmitirnos a nuestro espíritu lo que Él quiere hablarnos a través de este mensaje. Dios es nuestro creador. Y como Él nos creó y Él nos conoce, Él sabe el diseño que Él estableció para cada una de las cosas
que tienen. Él sabe qué necesitamos y qué nos sirve, como también qué no es útil para nosotros y se convierte por tanto en cosa considerada basura. Por eso es importante entender lo que dice el versículo 1, que Dios es nuestro creador. Pero el versículo 2 nos muestra algo importante, que cuando Dios va a establecer la creación, se encuentra con una tierra que tenía dos características. Dice la escritura, se encontraba desordenada y se encontraba vacía. Qué tremendo es esto, porque la Biblia une las dos palabras con la letra I, que significa que ambas son importantes en este contexto. Dice, estaba desordenada y vacía. Y nosotros tenemos que entender que aún siendo cristianos, aún entrando en el camino del Señor, muchas veces seguimos militando en ese camino con cosas de nuestra vida que son desórdenes, y donde hay desorden hay vacío. Entonces la Biblia dice que en el momento de la creación estaba la tierra desordenada y estaba vacía. Y quizás en muchas de las cosas, a veces cuando no ponemos a Dios de primero, o cuando en alguna área de nuestra vida hay desorden, también se constituye un vacío espiritual. Y no es un vacío porque quizás no haya nada en ese lugar, porque a veces lo que no se llena de Dios, se llena de las cosas que no son de Dios. Por eso es importante entender, número uno, que Dios es nuestro creador. Pero número dos, que muchas veces nuestra vida propia se encuentra en la condición que se encontraba la tierra al momento de la creación. Hay desorden y por ende hay vacío. Reitero, donde hay desorden, hay vacío en la vida de nosotros. Y también dice el verso 3 que da otra consigna, que dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Qué importante es esto, porque la Biblia dice que todo lo que se hizo en la creación, Dios lo hizo a través de su palabra. Y esto nos debe entender que la palabra que hoy se va a predicar es importante porque la palabra de Dios tiene el poder de la creación. Nosotros tenemos que entender que todo cuanto se hizo en la creación fue producto del pronunciamiento de la palabra de Dios. Dios no dijo, péguese un ladrillo encima del otro y quedó un edificio. Dios dijo, hágase, y lo que Él determinaba por su palabra que se hiciera, era creado. Eso es maravilloso, pero nos tiene que llevar en esta mañana a comprender lo valioso y lo importante que es la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios hay un poder, y yo vengo a decretar en esta mañana a toda la comunidad preciosa de portadores de su presencia y todos aquellos que hoy nos siguen a través de esta transmisión, para que entendamos que esta palabra, más que un sermón, es la palabra de Dios que tiene el poder para cambiar, para crear y para hablar a nuestro corazón en esta mañana. También dice el verso 4 que Dios vio que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Es maravilloso, porque cuando Dios ve que algo es bueno, automáticamente lo separa de aquello que es tinieblas o que es malo. La Biblia dice que Él no solamente con su poderosa palabra determinó y estableció que la luz se hiciera y por ende la luz se hizo, sino al mirar que la luz era buena, automáticamente la separó de las tinieblas. Hay muchas cosas que hay que echar fuera de nosotros y hoy Dios hablará a nuestro corazón. Pero hay que entender que cuando tenemos algo bueno como la creación de Él, entre esos tú y yo, cuando somos creación de Dios y somos buenos, Dios va a determinar que aquello que Él ha hecho bueno se separe de aquello que es oscuridad, que es tinieblas o que en su defecto es malo. Pero también dice la escritura en el verso 5, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Es decir, que Dios a todo aquello que quiera hacer conforme a su propósito le establece un nombre. A lo largo de la escritura nos encontramos con que Dios ha puesto nombre y ha cambiado aún el nombre de aquellos grandes hombres y mujeres establecidos en la palabra, por cuanto Dios quería transformarles y llevarles a su propósito. Y vemos a un Saulo cuyo Jesús le cambia el nombre y le dice que se llamará Saulo, que se llamará Pablo. Deja de llamarse Saulo para llamarse Pablo. Quizás a Simón lo deja de llamar Simón y le pone un nuevo nombre llamado Pedro, por causa de esa piedra firme que él quería hacer de su discípulo. Y así a lo largo de la escritura vemos cómo cada uno de los grandes hombres y mujeres de Dios, en algún momento Dios ha determinado cambiarle su nombre. Y yo creo en esta mañana por el Espíritu que este mensaje va a hacer de ti una persona nueva y va a permitir que Dios haga algo en ti, y es cambiar tu nombre. Quizás no vas a ir a una registraduría y te vas a cambiar tu nombre de nacimiento, pero Dios sí te va a dar una nueva identidad para que puedas hacer lo que Dios quiere hacer a través de tu vida en esta preciosa mañana y a través de su poderosa palabra. Por eso quiero que entremos a mirar en profundidad, habiendo entendido estos 5 principios de la revelación establecida en Génesis capítulo 1 y versos 1 al 5, y entendamos que vamos a desarrollar este tema identificando
cómo vamos a echar fuera lo que nos estanca y no nos permite crecer espiritualmente. Y quiero que para ello vaya usted nuevamente a la Escritura y me acompañe en Deuteronomio capítulo 23 y los versículos 13 y 14. Vamos, amada iglesia y amigos que hoy nos siguen en esta preciosa transmisión. Vea al libro de Deuteronomio capítulo 23 y versículos 13 y 14. Y dice la Escritura en la palabra de Dios, en la versión Reina Valera 1960, tendrás también entre tus armas una estaca, y cuando estuvieres allí fuera, cavarás con ella, y luego al volverte cubrirás tu excremento. Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva en pos de ti. Qué profundidad impresionante la de esta palabra. Si vamos al contexto bíblico, el título nos habla de las leyes sanitarias. Y creo que Dios quiere hoy hacer algo sanitario en nuestra vida espiritual. Y podemos entender entonces la revelación que hay en este texto. En Deuteronomio Dios había establecido una ley sanitaria que consistía en que tendrían también entre sus armas una estaca. Otras versiones bíblicas hablan de una pala. Hablan de algo que se usaba para abrir un hueco y para poder, una vez defecar o botar el excremento, poder tapar eso que se había hecho. Pero dice que no solamente tenía que tener esa herramienta llamada estaca, sino que cuando estuvieses allí fuera, cavaras con ella y luego al volverse cubrirás tu excremento. En otras cosas, Dios había creado una ley sanitaria. El campamento era santo, tendrían que salir de él, estar su excremento, con la pala abrir el hueco, con la estaca abrir el hueco, y luego de que una vez o con la pala o la estaca, que equivale a lo mismo según las versiones bíblicas, entonces echando su excremento tenían que tapar el hueco y luego volvían al campamento. Entonces Dios está dando por sentado algo que nuestro espíritu tiene que interpretar en esta preciosa mañana. Y es que hay cosas en nuestra vida porque el cuerpo humano, con base en el primer principio de Génesis 1:1, que Dios es nuestro creador, entendemos que Dios conoce muy bien el diseño que Él hizo en nosotros, nuestro organismo, nuestras circunstancias, que le sirve y que le hace daño. Y si lo comparamos con entonces el organismo del ser humano creado por Dios, entendemos claramente que lo que Dios quiere hacer de nosotros es personas que cuando comemos y nos alimentamos de la manera física, hay cosas que en nuestro cuerpo se consideran basura o se consideran cosas que no son útiles para nuestro cuerpo, y por eso existe el proceso de la defecación. En la ley sanitaria, Dios determina cuando vayan a hacer eso, cuando su cuerpo vaya a expulsar lo que no les sirve con base en un organismo que Dios conoce muy bien, porque reitero, una y otra vez es nuestro creador. Entonces Dios dice, tienes que salir del campamento, tomar una pala, una estaca, abrir un hueco, defecar y tapar ese hueco. Creo que Dios nos está hablando claramente en esta mañana. Hay cosas que, si lo llevamos al contexto espiritual, hay cosas en nuestra vida que no sirven, que no edifican, y por tanto hay que sacarlas de allí. Por eso tenemos que tener herramientas espirituales, quizás como aquellas herramientas de las leyes sanitarias en Deuteronomio, que utilicen para poder tapar y sacar ese excremento que no sirve en nuestra vida. Y la Biblia dice entonces, verso 14, reiteramos, porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que él no vea en ti cosa inmunda y vuelva en pos de ti. Quizás suena un poco lógica la pregunta que voy a hacer en este momento de la transmisión, pero yo te preguntaría, ¿cuántos de ustedes quieren que Dios esté en pos de ti? Y ciertamente muchos van a comentar amén, muchos van a poner un me gusta, muchos van a querer alzar su mano gozosos en su casa, en su lugar donde sigue la transmisión, y vas a decir, yo quiero que Dios esté en pos de mí, que Dios actúe a mi favor. Entonces, si continuamos leyendo la Biblia de manera inversa, entendemos que para que Dios se vuelva en pos de nosotros, tenemos que sacar, porque Él no quiere cosa inmunda en nosotros. Y ya empezamos a autoevaluarnos y a mirar qué es aquello que tú y yo, que nos conocemos a nosotros mismos, sabemos que es inmundo en nosotros, y por tanto tiene que salir de nuestra vida, de nuestro cuerpo, pero también sobre todo nuestra parte espiritual, porque ciertamente el Señor quiere gente santa. El Señor quiere un campamento. Dice Dios anda en medio de tu campamento para librarte. Por tanto, tu campamento ha de ser santo.
Entonces Dios demanda santidad de nosotros. Amados, estamos en los últimos tiempos, aunque la ciencia y la gente quiera determinar que no. La Biblia estableció claramente unas señales para el final de los tiempos y esas señales determinan que nosotros estamos viendo claramente por la palabra que la mayoría de ellas se han cumplido hasta el momento. Eso implica, mis amados hermanos, que tenemos que entender que eso no es un juego y que hay que empezar a santificarnos y a sacar de nosotros lo que nos sirve a fin de poder dar fruto para el Señor, a fin de poder salir de quizás el estancamiento espiritual. Hay personas que en este momento me escuchan, que pueden entender y son conscientes de que hay cosas que aun queriendo avanzar les impiden avanzar. Por eso la ley sanitaria sí hay que sacar ese excremento del cuerpo. Hoy Dios nos dice de nuestra vida espiritual hay que sacar aquello que ciertamente no nos edifica o que nos hace daño. Por eso entonces podemos entender a raíz de eso lo establecido en una tercera cita bíblica que quiero utilizar en la mañana de hoy de las 5 que hemos preparado para desarrollar este tema. La Biblia dice en el capítulo número 3 de Filipenses, en los versículos 7 y 8, y posteriormente leeremos el 13 y el 14. Reitero, Filipenses capítulo 3, 7 y 8, y luego 13 y 14. Dice algo maravilloso el apóstol Pablo hablando a la iglesia de Filipo, a los filipenses. Dice en el versículo 7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado por pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Qué impresionante las palabras que expresa el apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo dice, por cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y quizás una de las cosas que más nos estanca es que no hemos entendido ni hemos identificado que por causa del amor a Cristo tenemos que estimar como pérdida cosas que quizás antes de conocer a Cristo eran ciertamente para nosotros ganancia. A veces las relaciones indebidas, a veces nuestra vida de una aparente libertad que ciertamente es una falsa libertad. Todos esos tipos de cosas que no nos identificaban y que para nosotros eran una ganancia. Pablo dice, esas cosas que estimé como ganancia, para mí ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. En otras cosas, lo que Pablo quiere decir es, hay cosas que parecieran ser ganancia, pero por el amor a Cristo yo no las he estimado así, porque ciertamente hay cosas que edifican mi vida como cosas que no la edifican. Y por eso el verso 8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Habla un hombre que era tremendamente estudiado. Habla un Pablo que hablaba varios idiomas, que tenía nacionalidades diferentes, que sabía y estaba criado en Tarso, un lugar donde ciertamente se manifestaba el mayor nivel de educación en aquella época. Y dice, todo eso que he aprendido, todos esos estudios que tengo, todo ese conocimiento que tengo, las lenguas que puedo hablar, los idiomas que puedo manejar y las nacionalidades que tengo, me son estimadas como poco por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. A veces nos mofamos de nuestros estudios y está muy bien que nos preparemos. El pueblo de Dios debe ser preparado, debe ser estudiado y debe ser profesional. Pero a veces ponemos nuestros títulos, a veces ponemos nuestro conocimiento humano como algo suficiente para creer algo, pero el mismo Pablo lo dice a la iglesia de Filipo, todo ese conocimiento lo he tenido como pérdida por excelencia, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. ¿De qué nos sirve tener tanto estudio y tanta preparación en muchas áreas profesionales o específicas si ciertamente no tenemos el conocimiento de Jesús? Y no un conocimiento de rudimento, de cosas básicas. Pablo dice por el conocimiento, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. O sea, por conocer a Cristo Jesús de la manera excelente, de la manera completa como ciertamente es Él. Hay que tener experiencias personales con Dios. Hay que buscar las herramientas espirituales y practicarlas ciertamente. Por eso tenemos que entender en la mañana de hoy que Pablo está hablando algo que el Señor quiere ministrar a nuestro espíritu. Hay cosas que consideramos ganancia que hoy realmente no son estimadas por causa del conocimiento de Jesús. Pero dice, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿No le parece impresionante la declaración del apóstol Pablo?
Hay cosas que él había ganado, pero en este momento declara a la iglesia de Filipenses y le dice, lo he considerado basura para ganar a Cristo. A veces nos ganamos muchas cosas. El aprecio de la gente. A veces hacemos falsas costumbres que han venido detrás de nuestras generaciones y consideramos cosas, aún conociendo a Dios, queremos practicar cosas que no son de edificación para nuestra vida. Y Pablo dice, todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y si nos devolvemos a la cita bíblica que utilizamos anteriormente, podemos entender que eso era una ley sanitaria. El cuerpo, todo lo que consume no le hace bien. Y por eso en el diseño que Dios hizo del cuerpo humano existe el proceso de la defecación. Hay que sacar de nuestro cuerpo lo que no sirve y le contamina. Y por eso hay que ir al sanitario. Yo creo que llevándolo al aspecto espiritual, el Señor nos habla claramente algo. Dios quiere que entendamos que Dios nos habla hoy a través de la palabra en Filipenses diciendo que Pablo dice, lo he considerado basura para ganar a Cristo. Podemos ganarnos todas las cosas, el aprecio de la gente, la vanagloria del mundo, pero si no tenemos a Cristo y no ganamos a Cristo, no hemos ganado absolutamente nada. Por eso, mis amados hermanos, hoy como Pablo, no solamente tenemos que profesar y hablar de esta palabra, sino identificar cuál es la basura que hemos tenido como tanto por esta determinación para ganar a Cristo. ¿De qué te sirve que te ganes 20 millones si no tienes la paz y el disfrute y el deleite de una familia para que sea bendecida a través de tus ingresos? ¿De qué te sirve tener mucho conocimiento y muchas cosas profesionales si no conoces a Cristo y su palabra? ¿De qué te sirve tener una casa lujosa si tienes un divorcio a punto de firmar y una casa inmensa donde vas a vivir solo y ni siquiera te sientes impotente porque crees que todo es normal? Eso ciertamente Pablo lo llamó basura por causa del conocimiento y de ganar a Cristo para él. Por eso quiero que nos remitamos ahora a los versículos 13 y 14 de ese mismo capítulo 3 de Filipenses. Filipenses capítulo 3 versos 13 y 14 nos hace otras dos aclaraciones que resultan importantes a esta altura del mensaje. La Biblia dice en el verso 13 que Pablo dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Es impresionante esto, porque quizás a este momento tú que me estás escuchando dirás, bueno, pastor, o sea que tú eres como Pablo, que eres tan avanzado espiritualmente, que has dado tanto fruto y que por eso tiene la autoridad moral para poder predicarnos este mensaje. Y yo te voy a responder que a tu pregunta que la respuesta es no. No estamos predicando esto porque tengamos el mayor nivel de santidad. No estamos hablando de esto porque pretendamos condenar a las personas. Al contrario, Dios nos ama tanto que nos lleva hoy a revelarnos a través de la palabra que tenemos que identificar cuál es la basura que hay en nosotros porque nos urge sacarla de nosotros a fin de poder avanzar, salir del estancamiento espiritual y poder crecer espiritualmente. Por eso la escritura dice Pablo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Hoy me acojo a las palabras del apóstol Pablo y digo, no pretendo ya alcanzado. No te estoy predicando esto porque ya tengo identificado todo lo que sea basura en mi vida y todos los días me limpio. Quizás no. Quizás no soy el hombre con mayor nivel de autoridad moral para predicarte la evacuación de la basura en mi vida. Pero lo que te quiero decir es que me uno al sentir del Espíritu Santo porque portadores de su presencia no es un título de una iglesia que se inventó un hombre. El portadores de su presencia es la revelación que nuestra amada pastora Sara recibió al momento de instituir una congregación. Y eso significa que tú y yo, donde vayamos, si somos parte de esta preciosa familia, tenemos que portar la presencia de Dios. Y en Deuteronomio veíamos que el Señor decía, mi campamento es santo, por eso tenés que salir del campamento, defecar, tapar allí y volver al campamento para considerarse limpio, que ya se ha botado lo que nos sirve. Si tú quieres ser un portador real de su presencia, tienes que sacar de ti lo que no sirve para que siendo hallado limpio delante de Dios, donde tú vayas, la presencia de Dios esté contigo y puedas decir más que en una escarapela y más que en el estampado de una camiseta, que alguien diga ese hermano, esa hermana, ese joven, esa jovencita es un portador de la presencia de Dios. No por el rótulo simplemente de una congregación, sino por la esencia que Dios estableció en esta maravillosa familia de hermanos, liderado para la gloria de Dios por la pastora Sara Botella. Por eso yo quiero que usted entienda una cosa.
Pablo dice, yo no he pretendido alcanzarlo todo. Quizás no es que lo digamos porque creemos que sabemos todo sobre este tema, pero dice, no pretendo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Lo que tú tienes que hacer a partir de esta preciosa mañana, una vez recibida esta administración de la palabra, es que debes olvidar tu pasado. Dice Pablo, olvidando ciertamente lo que está atrás. Pero luego dice algo impresionante, y extendiéndome a lo que está adelante. Quiero hacerte dos cosas importantes acerca de esta revelación que habla Pablo, enfocado al título que Dios nos ha regalado hoy. De echar fuera lo que nos estanca y lo que no nos deja crecer espiritualmente. Pablo dice una primera declaración en la revelación, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. El primer paso para poder sacar la basura espiritual que hay en nuestra vida es olvidando lo que queda atrás. Quizás fuiste afectada por muchas cosas. Yo ya hablo a las personas que se conectan a esta transmisión y quizás dice, pastor, fui violada a los 8 años. Quizás por un familiar a quien mi mamá y mi papá confiaban. Y quizás esa violación ha estancado tu vida y aunque hoy estás en el camino del Señor, no has podido crecer espiritualmente. Pero Pablo dice, ciertamente olvidando lo que quedó atrás. ¿Es fácil de perdonar? No, pero tenemos que hacerlo. Y perdonar no significa olvidar, que se borró de tu cabeza y de tu disco duro, que nunca pasó eso. Pero cuando tú perdonas de verdad y de manera genuina a la luz de la palabra, aunque te acuerdes de eso, no vas a sentir el rencor y el dolor que te ocasionaba cuando lo recordabas antes. Porque el Señor está interesado en esta mañana en más que ministrar una palabra a través de un siervo de Dios. Lo que Él quiere es sanar tu corazón. Pero el primer paso para eliminar esa basura es poder dejar lo que está atrás. Es decir, todo pasado que te ha marcado. Hoy yo sé que hay gente que me está escuchando en esta transmisión y puede estar llorando en su casa y diciendo, hay muchas cosas que aún me duelen. Hay muchas cosas que han pasado en mi vida espiritual que me han lastimado. Pablo dice, hay que empezar por dejar ciertamente lo que queda atrás. Yo te invito hoy a que te dejes ministrar por el Espíritu Santo y entiendas que hay cosas de tu pasado y mi pasado que nos marcaron. Cosas de tu pasado y mi pasado que nos hicieron daño y que no han permitido que podamos crecer y dar el fruto que el Señor está esperando de nosotros. Pero sabes una cosa, hoy no te estoy diciendo que Dios no te va a conocer porque no has tenido frutos. Porque ciertamente la palabra dice, por tus frutos los conoceréis. No te estoy diciendo que Dios no te va a conocer porque no tienes frutos. Te estoy diciendo, Dios te diseñó y te trajo a esta hermosa familia ministerial para que tú des fruto y fruto en abundancia. Pero para dar fruto se necesita primeramente sacar la basura de nosotros. Y empezamos por dejar ciertamente lo que queda atrás. Pero luego dice, y extendiéndome hacia adelante. Y esta segunda revelación consiste en que no podemos, por eso está la palabra y también que une allí, coma y extendiéndome a lo que está adelante. Es decir, que no podemos extendernos hacia adelante si primeramente no olvidamos ciertamente lo que quedó atrás. Quizás tú dices, pastor, yo le he orado al Señor, yo he ayunado al Señor, yo he buscado la presencia del Señor y quiero avanzar, pero parece que algo impide que avance. Hoy te hablo de parte del Señor y te digo, ciertamente lo que quedó atrás hay que soltarlo, hay que dejarlo atrás. Cualquier circunstancia, por adversa que sea. Quizás algo en tu infancia te marcó. Quizás en otra congregación una misma autoridad espiritual por la humanidad que nos caracteriza, quizás te menospreció. Hoy Dios te ha traído a la mejor familia que pueda tener esta ciudad. Dios te ha traído a una familia que te ama, una familia que se identifica por portar la presencia de Dios. Portadores de su presencia no solo es tu casa hoy. Portadores de tu presencia es el lugar donde Dios te va a limpiar de toda basura, pero lo que pasó atrás no te puede seguir generando un significado y una importancia y un dolor que no te permita avanzar a lo que Dios te quiere llevar para dar fruto en abundancia sobre ti. Yo creo que tú tienes que hoy dejar lo que está atrás, porque después de que tú dejas atrás y perdonas toda esa marca, toda esa fractura que pasó en tu pasado, entonces vas a poder extenderte hacia lo que está adelante. Yo quiero que usted entienda algo más allí. Dice el verso 14, prosigo a la meta, dice Pablo, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No podemos solamente olvidar nuestro pasado para entonces proseguir adelante, sino tenemos que saber ese adelante cuál es ese propósito, cuál es esa meta.
Y dice Pablo, a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dios tiene un llamado para ti. Dios tiene una eternidad para ti. Pero tú tienes que entender que debes dejar tu pasado, extenderse a lo que queda atrás, extenderse hacia adelante y luego lograr hacer algo maravilloso. Y es proseguir a esa meta, a ese premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa es nuestra esencia como cristianos. Ir a alcanzar ese premio del supremo llamamiento de Dios a través de Cristo Jesús. Y a través de eso podemos llegar tan lejos como queremos. Entonces ya estamos entendiendo que no es que no queramos avanzar. Es que hay cosas quizás de nuestro pasado. Hay circunstancias en nuestra vida espiritual que deben ser literalmente defecadas, porque si no salen de nosotros no podemos tener la libertad para proseguir a la meta a la cual hemos sido llamados en el Señor. Por eso hoy quiero que miremos también en la palabra de Dios, en otra cita bíblica que resulta muy importante para hablar de lo que significa aquello que contamina. Ya sabemos que tenemos que dejar nuestro pasado atrás, que hay una ley sanitaria en Deuteronomio que hoy aplica para nuestra vida, como sacar lo que nos sirve para poder tener algo que nos permita presentarnos dignamente en el Señor y poder empezar a desentrabar todo aquello que no nos permite avanzar. Pero ahora miren la manifestación que hace Jesús a través de su propia palabra, y quiero que me acompañe a Mateo capítulo 15 y versículos 17, 18, 19 y 20. Maravillosa palabra del Señor allí. Mateo capítulo 15 y versos 17 al 20. Y dice Mateo, dice Jesús mismo, las palabras de Jesús dice, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y termina puntualizando esta idea Jesús diciendo en el verso 20, estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Es una escena donde Jesús confronta a los críticos de la ley. Pero ¿sabe qué me impresiona? Que el Señor me la mostraba como que a veces entendemos, volviendo a todo lo que el Señor nos ha hablado del sistema, que nosotros podemos comer algo y lo que el organismo natural del hombre considera como basura lo expulsa, lo tiene que defecar obligatoriamente. Entonces, así como lo que nos alimentamos físicamente a través de la boca y no nos permite el cuerpo, una vez procesado, considerar como que sirve, y entonces se considera como basura, debe salir del cuerpo nuevamente. Entonces así ocurre en lo espiritual. Pero mira que el Señor dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Entonces finalmente lo que tú y yo nos comemos físicamente y no funciona, ya sabemos cómo se expulsa del cuerpo. Pero el proceso que nos tenemos que concentrar en esta mañana a través de lo que Dios nos está revelando es el proceso inverso, lo que está en nosotros que sale por nuestra boca, no es lo que entra físicamente, sino lo que espiritualmente sale. Por eso Jesús dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Es una manifestación clara de que lo que está saliendo del hombre es aquello que le está contaminando, porque del corazón salen esos malos deseos, pensamientos, acciones y actuaciones que hacemos con nuestra vida. Eso es lo que tenemos que hoy empezar a autoevaluarnos conforme a lo que Dios nos está manifestando por su palabra. ¿Qué es lo que está saliendo de nosotros que nos contamina? ¿Qué es lo que nosotros hablamos? ¿Cuántos años hace que conocemos a Cristo? ¿Hace cuánto que usted hace parte de esta maravillosa iglesia, de esta congregación y de esta familia de portadores de tu presencia? Y quizás aún hablamos con palabras negativas que ponen en tela de juicio nuestra fe. ¿Cuántas veces hablamos y decimos y odiamos a nuestro hermano a través de nuestra expresión? Eso, dice Jesús, es lo que realmente tenemos que empezar a evacuar, porque Pablo dijo, lo considero como basura. Porque a veces nuestras manifestaciones, nuestras declaraciones, aún nuestros pensamientos y nuestras actuaciones están mostrando que hay cosas en nosotros que deben salir para que podamos salir del estancamiento y podamos entonces poder crecer y dar fruto, porque eso está impidiendo nuestro crecimiento espiritual. Y por eso entonces el Señor es muy claro que de allí del corazón sale. Así reitero una y otra vez,
como lo que comes, el cuerpo lo procesa y lo que no sirve lo expulsa, así hoy a la inversa, lo que dice el verso 18 y 19, lo que está en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra alma, que no sirve, tiene que salir de nosotros y se evidencia que hay algo que está mal. Que nuestra palabra no es una palabra de fe, que nuestra declaración contra otra persona muestra el odio que aún tenemos porque no hemos perdonado y no hemos dejado nuestro pasado. Hoy el Señor nos invita, amados hermanos y amigos que están en esta conexión, a entender que lo mejor está por venir para portadores de su presencia, pero hay que ir a esa ley sanitaria llevada a la espiritual y sacar la basura y lo que nos sirve de nosotros. Por eso quiero ir cerrando el mensaje con otro texto bíblico que ciertamente nos muestra lo que Dios quiere que empecemos a entender. Porque quizás hasta este punto tú me puedes decir, yo conozco, identifico, yo tengo el deseo, yo lo que más quiero es poder avanzar espiritualmente. Pero hay cosas que no entiendo, aunque anhelo hacerlas, no me funcionan, aunque tengo la intención, no veo mi avance. Quiero que llevarlo a la cita de Marcos capítulo 2 y versículos 21 y 22. Esta es la última cita bíblica en la que me quiero soportar en esta preciosa mañana, para ir cerrando no solamente un tema maravilloso, sino para ir haciendo una conclusión que nos lleve a entender qué es lo que tenemos que echar fuera, porque ciertamente nos está estancando y nos está impidiendo el crecimiento espiritual. Por eso reitero, Marcos capítulo 2, versos 21 y 22 dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Oh, qué maravillosa manifestación una vez dada a través de la boca de Jesús. Jesús dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Porque da una razón. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y hace peor la rotura. ¿Sabe qué me impresiona? Quizás tú dices: yo tengo una buena intención, pastor. Desde que conocí a Cristo yo he hecho esfuerzos para poder crecer espiritualmente, para salir de este estancamiento que hasta hoy me caracteriza, y yo hago esfuerzos. Yo estoy tomando acciones diferentes, quiero ser una persona diferente, quiero hacer como un antes y un después en mi vida y quiero arrancar a hacer las cosas bien. Pero hay un punto que quizás no nos ha sido revelado, el Señor nos quiere mostrarlo hoy. Quizás tú dices: yo tengo algo nuevo, quiero empezar a cambiar, pero pones ese pedazo de paño nuevo encima de un paño viejo. Y lo tremendo de la declaración de Jesús es que dice que cuando ponemos el pedazo de paño nuevo encima para tapar el roto que había en el paño viejo, la rotura se hace peor, es decir, que se hace más grande. Tú no puedes poner algo nuevo, amén, por tu intención de crecer. Amén por tu intención de hacer unas buenas obras. Amén porque Dios te habla a través de tu pastora Sara día a día, transmisión tras transmisión, servicio tras servicio, de lo que tú tienes que hacer para avanzar. Pero existe un tema delicado, y es que pretendemos, teniendo cosas viejas que son basura, utilizar un paño nuevo que representa la buena acción que queremos hacer y tapar ese hueco del paño viejo por el paño nuevo. Y Jesús dice: la rotura se hace peor. Entonces decimos: pastor, pero no entiendo, aunque tengo la intención de hacer las cosas bien, parece que cada día me salen peor, porque estamos tapando lo viejo con un pedazo de algo nuevo. No funciona así. Funciona de la manera en que entendamos, amada iglesia, que podemos hacer todo nuevo, porque el que llega a Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, lo que Pablo le dice a los filipenses, dejando ciertamente lo que queda atrás, y ahora todas son hechas nuevas. Dios quiere que hagamos todo nuevo. Si pretendemos poner un parche de un trapo nuevo encima del viejo, el roto se hace mayor. Es peor la rotura, dijo Jesús. Entonces a veces tú dices: aunque yo quiero hacer algo nuevo, vuelvo a salir herido. Aunque yo vuelvo a querer avanzar, las cosas no me dan el fruto que yo quiera y me impiden crecer. Y quizás tú le estás preguntando a Dios: ¿qué voy a hacer? Y por eso Él te está trayendo este mensaje. Porque queremos y pretendemos hacer una obra buena, que no está mal, pero queremos con eso tapar algo viejo. Si no dejamos ciertamente lo que está atrás, si no perdonamos aquella violación, si no perdonamos a aquellos ministros de alguna iglesia que te
fracturaron, que te lastimaron y que te hicieron llegar a una casa de amor como lo es portadores de tu presencia. Entonces, si tú no sanas lo que está atrás, estás simplemente con una buena actuación que, reitero, no está equivocada, tapando o pretendiendo tapar con algo nuevo algo que está viejo. Y Jesús dice algo claro: el hueco, la rotura se hace peor. Yo quiero que tú arranques a entender algo en esta mañana, que tú te impulses y te pares hoy como una persona en lo espiritual y diga: quiero emprender la carrera para dar fruto y para salir de ese estancamiento. Esta iglesia ha sido llamada a multiplicarse. Esta congregación ha sido llamada a ser una congregación multitudinaria. Quizás lo que nos ha permitido hoy ver esos números materializados no son la falta de fe de tu pastora. No es que tú no seas digno de una congregación multitudinaria. Es que hoy Dios quiere que evacuemos toda la basura que hay en nosotros para que, estando limpios, podamos crecer, salir del estancamiento y dar fruto en abundancia. Por eso no pretendas tapar con un hueco lo viejo a través de un paño nuevo, porque se va a perder la tela nueva y la rotura se va a hacer peor. Y hace la misma analogía en el verso 22. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Cuando llegamos al Señor, somos como lo que el profeta Jeremías declara cuando el Señor lo lleva a que vaya a la casa del alfarero. Somos vasijas en las manos de Él. Y cuando llegamos al Señor, sufrimos transformaciones porque Él nos empieza a moldar y a moldear a la manera que Él quiere, a ese diseño que Él quiere de nosotros, a esa vasija hermosa que tenga un valor, que aunque venga partida en 1000 pedazos del mundo, empieza el amado alfarero a formarnos a través de la rueda y a hacer con sus propias manos la mejor versión de ti y de mí. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que la Biblia nos muestra entonces, con base en la analogía de Jeremías, que somos como vasos, como vasijas en la mano de Él. Pero Jesús dice en el verso 22 del capítulo 2 de Marcos: y nadie echa vino nuevo en odres viejos. Si somos odres viejos, que no hemos sacado la basura espiritual que hay en nosotros, aquello que no nos permite avanzar, que ya sabemos, y sé que el Espíritu Santo te está mostrando cuál es tu caso puntual en cada hora, porque el Señor ministra a través de esta palabra para su gloria y su honra. Por eso pedí anulación de la emoción del hombre y la administración del Espíritu, porque creo que esta es la palabra que Dios ha puesto, porque Él quiere hacer de esta congregación algo grande. Pero no vamos a poder tener limpio nuestro espíritu como pasa en el cuerpo si no se evacúa lo que nos sirve de Él. Entonces mira algo, dice: nadie echa vino nuevo en odres viejos. Si tú y yo somos odres viejos, el Señor no puede echar vino nuevo. Y el New Wine, el vino nuevo, representa ese vino, ese derramamiento del Espíritu Santo sobre tu vida. Y el Señor está anhelando, el Señor está queriendo la oportunidad, como en el Pentecostés, para derramar de su Espíritu sobre ti, para echar ese vino nuevo que representa el Espíritu Santo en ti. Pero Él no puede echar un vino nuevo en un odre viejo, porque la Biblia dice: de otra manera el vino se rompe los odres. Y Dios no quiere que tu odre se rompa. Dios quiere que que tú te dejes moldear por Él y que yo me deje moldear por Él, para que el vino no se derrame. Es decir, dice: y si los odres se pierden, pero el vino nuevo, el derramamiento del Espíritu Santo que va a iniciar de manera contundente sobre el portador de su presencia, es un vino que ha de servirse o de echarse en odres nuevos. Entonces volvemos a la recapitulación de todo. Si somos dejando lo viejo atrás, si perdonamos aunque nos dolía hasta ahora, no quizás es que nos dimos un golpe en la cabeza y se nos olvidó el pasado. Por supuesto que no. Quizás el enemigo va a querer recordar nuestro pasado, pero si perdonamos genuinamente y vamos delante de la presencia de Dios y soltamos eso que era basura, entonces ya no nos va a doler aunque lo recordamos, y sabremos que estamos dando pasos agigantados, dejando ciertamente lo que está atrás para proseguir adelante, entendiendo por el Espíritu de Dios que somos entonces personas que ya somos una tela nueva, un sastre nuevo, somos una odre, una vasija nueva, y entonces Dios fácilmente puede hacer de nosotros cosas nuevas que nos permitan avanzar y poder derramar de ese vino nuevo de su Santo Espíritu sobre ese odre nuevo que eres tú y que soy yo, producto de este proceso de sanidad y de liberación que Él quiere hacer en nuestras vidas a través de ya no una ley sanitaria del Antiguo Testamento, sino una manifestación
de sacar de nosotros lo que no nos sirve, lo que no nos edifica y lo que no nos representa como sus hijos. Por eso quiero hacer un resumen rápidamente de lo que Dios nos ha enseñado hasta hoy. Y quizás numerar 5 cosas que considero por el Espíritu debemos echar de nuestras vidas fuera porque nos estanca y nos impide crecer. Pero ciertamente vamos a hacer un resumen rápidamente de esta palabra, con lo que Dios nos ha hablado. Existía una ley sanitaria en el Antiguo Testamento, establecida en Deuteronomio, que decía que tenía que salir del campamento que era santo, hacerte el cuerpo, abrir un hueco con una herramienta especial que era una pala o una estaca, y después de haber botado el excremento, taparlo y entrar al campamento. Vamos a salir un momento hoy del lugar donde estamos en la intimidad con Dios. Vamos a limpiarnos, vamos a sacar de nosotros lo que nos mata, lo que nos contamina, la basura que está en nosotros. Porque una vez lo hagamos, estamos limpiando y sacando de nuestro cuerpo, en este caso de la parte espiritual, lo que no nos sirve. Pero ¿sabe qué vamos a hacer después? Después vamos a entrar y le vamos a decir: Señor, he hecho mi parte, he perdonado, he hecho lo que tengo que hacer, ahora me siento limpio. Y viene Cristo y empieza a trabajar en ti. Pero también Filipenses decía que muchas cosas a Pablo ya las consideraba como basura, como pérdida por Cristo. Vas a tener que poner el efecto de la primicia y cambiar lo que parece una fiesta de primicias, que es una costumbre que quizás las iglesias cristianas hacemos una vez al año, y volver la primicia a tu estilo de vida. Siempre se tiene que poner en orden las cosas. Por eso la Biblia nos decía en Génesis, empezando esta enseñanza, que la tierra, cuando el Señor empezó a crearla, la encontró desordenada y vacía. Entremos en el orden de Dios. Nadie, absolutamente nadie ni nada puede ocupar el primer lugar en nuestra vida sino Dios. Y si ponemos a Dios de primero, ya las cosas empiezan a ordenarse. Porque el orden es Dios primero y después todo lo que pueda seguir, pero primero está Dios. La primicia, más que una fiesta anual en una iglesia, debe convertirse en nuestro estilo de vida. Y si ponemos a Dios en el orden y se empieza a ordenar las cosas, entonces en tu casa el orden va a entrar, en tu vida el orden va a entrar, y en todas las áreas que necesitas dar fruto, el orden ya está. Y si el orden está y Dios es primero, y tus actuaciones y mis actuaciones demuestran que Dios es primero, muy probablemente las cosas ya no van a estar vacías o llenas de cosas del mundo, sino llenas del Espíritu de Dios. Entonces Pablo dice: no crean que me las sé todas, no mismo yo pretendo ya haberlo alcanzado. Entonces aquí no estamos hablando de que esto es una regla porque yo la hice y me funcionó. No, la Biblia lo está estableciendo. Antes que una experiencia personal, de limpieza personal, es una regla bíblica. Por eso le he sustentado cada punto con la Escritura. Y Dios quiere que tú entiendas de que se tiene que empezar. Pablo dijo: no lo he alcanzado todo, pero sigo hacia adelante, prosigo a la meta. Es decir, no lo he alcanzado todo, pero ya estoy avanzando. Quizás tú digas: es difícil. Sí, puede ser complejo al principio, pero vas a avanzar con una certeza clara, dejando número 1 lo que está atrás, perdonando, liberando tu vida, dejando que el Señor traiga libertad sobre tu vida, perdonando, trabajando en la evacuación de aquello que te está contaminando en lo espiritual, y luego extendiéndose a lo que te queda adelante. Por eso quise titular esto: echando fuera lo que me estanca. Hay cosas que nos están estancando, y hasta que no dejemos el pasado perdonado y atrás, no podemos extendernos hacia adelante. Pero hay algo impresionante, que hay que proseguir a la meta, porque ciertamente eso es lo que Dios quiere. Y decíamos luego en Mateo que Jesús mismo dice: venga, si lo van a hacer físicamente, lo que comen, el cuerpo lo procesa y lo expulsa porque no sirve. Ahora miremos el contexto espiritual de lo que Dios habla, que es la parte inversa. Lo que sale de nosotros, que se manifiesta por la boca, ya no lo que entra, sino lo que manifiesta, demuestra que hay algo de basura, que hay algo podrido, que hay algo que no sirve en nuestra parte espiritual. Eso debe ser una de las cosas que tenemos que fundamentarnos para empezar a hacer la buena tarea a partir de esta mañana. Decir: oh, hay cosas en mí que faltan. Hay todavía odio en mis palabras. Hay todavía pensamientos que no le agradan a Dios. Y cada cosa de ellas, tú con declaración en la presencia del Señor en intimidad, las vas a declarar. Y la Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero entonces también cerrábamos entendiendo lo que dice Marcos capítulo 2 y versos 21 y 22. No se trata de empezar a poner parches en nuestra vida. Lo de Dios es perfecto y se hace completo. Dios hace la obra completa en nuestras vidas. No podemos ir hacia adelante pretendiendo tapar lo viejo con alguito nuevo.
No funciona así. Funciona dándole lo mejor a Cristo y haciendo que todo lo nuevo sea nuevo. Porque si tú te pones una prenda nueva, no solamente el olor, la apariencia y todo va a mostrar que es nueva. Pero si tienes un pedazo de algo nuevo, por más fino que te haya costado, al ponerlo sobre un traje o un paño viejo, se va a notar el remiendo. Y a poco tiempo se va a extender el hueco más grande. A veces decimos, me siento defraudado. Yo he puesto de mi parte. Y quizás eran las preguntas que tú le tenías a Dios en esta mañana. ¿Por qué si yo quiero avanzar no lo logro hacer? Por una sencilla razón. Porque pretendemos tapar algo viejo con un pedazo nuevo. Vamos a dejar que el Señor haga todo nuevo. La Biblia es clara cuando dice que los que venimos a Cristo y estamos en Él, nuevas criaturas somos, las cosas viejas pasaron y todo, no algunas cosas, no son remiendos, todo será hecho nuevo. Por eso hoy le invito a que analicemos una cosa. Dios quiere derramar de su Santo Espíritu a un mayor nivel en esta congregación. Dios quiere hacer que si hay algo que identifique la iglesia cristiana cuadrangular portadores de su presencia, es que digan, en ese lugar parece que cada culto, que cada reunión llegara al Pentecostés. Se manifiesta de manera tangible y gloriosa el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nos hemos convertido en vinos nuevos. Nos hemos convertido en odres nuevos, en el cual nos hallamos aptos para que venga la manifestación de ese vino nuevo abundante, que es la manifestación de la gloria del Espíritu Santo sobre su vida, sobre mi vida. Y entonces donde vayamos, oleremos a Espíritu Santo y sabrán que Dios está con nosotros y que portadores de su presencia no fue un nombre comercial, fue la identidad de esta hermosa familia a la cual hoy Dios me ha dado el privilegio de predicarles. Por eso quiero enumerar 5 cosas y cierro el mensaje con esto, que tenemos que echar afuera porque nos están estancando y nos impiden crecer. Quizás pudiéramos hacer un listado de 1500 cosas, pero creo que hay 5 cosas a nivel general que resultan importantes echarlas fuera. La primera de ellas es la ansiedad y la preocupación. Muchos de nosotros no avanzamos porque nuestra fe se confunde con la ansiedad. Pastor, es que no veo la respuesta. Es que yo estoy orando hace tiempo por esto. Deja la ansiedad. La palabra dice que echa toda ansiedad sobre nuestro Dios. Dice ansiedad y preocupación. No nos debemos preocupar. Cuando Jesús hace la multiplicación de los panes y los peces, Él precede el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces con 2 cosas. Uno, una acción de gracias. Tomando lo poco que le pusieron en su mano, lo presenta al cielo y dice, Padre, te doy gracias por esto. Pero antes de hacer el milagro y mientras lo hacía, dio la orden, ve y pon a toda la gente en ese pasto verde a descansar. No se trata de dormir, se trata de que ya hicimos nuestra parte, pero que dejamos la preocupación a un lado y confiamos en que mientras estamos esperando confiadamente en nuestro Dios, habiendo hecho lo que a mí y a ti le corresponde, Dios va a traer su manifestación. Número 1 que tenemos que echar fuera entonces, ansiedad y preocupación. Número 2, el pesimismo y el negativismo. Hijos de Dios, conocedores de un Rey de Reyes, de un Dios todopoderoso, que no solamente lo puede todo, sino no solamente Dios es tu Padre, tú eres su hijo, puedes ir a Él con confianza. Entonces nos convertimos en pesimistas y en negativistas. Si no oramos, si a los 5 minutos no vemos nada, estamos hablando negativamente, estamos siendo pesimistas. Y acuérdate que la Biblia establece que sin fe es imposible agradar a Dios. Número 3 que tenemos que echar fuera, el resentimiento. El Señor me revelaba mientras podía transmitir en este momento que nosotros estamos marcados quizás por un pasado nefasto. Alguien nos partió en 1000 pedazos. Alguien tocó tu vida. Alguien te fracturó. Alguien te hizo daño. Quizás detrás de todos aquellos grandes hijos de Dios en nuestra historia, en nuestro testimonio, hay un pasado que no quisiéramos recordar. Vamos, perdónalo hoy, deja el resentimiento, porque ese resentimiento, si bien fue una falla, fue algo que hizo un clic negativo en tu vida y te alteró en alguna área de tu vida, ese resentimiento no te va a dejar crecer. Ese resentimiento te va a impedir dar fruto para Dios. Número 4, tenemos que echar atrás la envidia. Tenemos que aprender a entender, uno de los mandamientos del Señor dice, no codiciarás los bienes ajenos. ¿Sabe por qué lo dijo Jesús? Porque Jesús sabía que en nuestra humanidad quizás vamos a tener envidia y vamos a querer lo que el otro tiene. Somos una familia en Cristo, amados hermanos. Y si a alguien triunfa, nos debemos gozar todos. Si a alguien le duele algo, nos debemos todos empezar a mirar y nos debe doler y orar por esa persona. Eso identifica una familia.
Pero a veces el enemigo se ha querido meter con la envidia en nuestras vidas y ha hecho daño a las congregaciones. Entonces, en lugar de gozarme por lo que a mi hermano le va bien y crece, la envidia toma nuestra vida y empieza a volverse esa basura que Dios quiere que hoy eliminemos, y empezamos a decir: ¿y por qué Dios bendice a él y a mí no me bendice? No te preocupes. Dios de hecho deja el mejor vino para el final, pero si tienes envidia te vas a estancar y vas a estar mirando al otro y no hacer lo que la Biblia dice: puestos los ojos en Jesús. Él te va a mirar a ti. Tú lo vas a mirar a él y más temprano que tarde él te vas a bendecir. Pero hay que echar fuera la envidia. Y por último, hay que echar fuera la cobardía y el temor. Somos gente de fe. Somos gente que tenemos la creencia en un Dios todopoderoso. Entonces no tenemos por qué tener temor. No tenemos por qué tener cobardía. Tenemos que tener un Dios que es todopoderoso, y si está en nosotros y hoy hacemos la tarea de proponernos un ejercicio espiritual, de defecar y de botar de nuestras vidas toda la basura que hay en nosotros, de seguro que al mismo instante que ese proceso termine, tu vida va a empezar a salir desentrabada de todo aquello que lo estancaba, va a empezar a crecer espiritualmente y vamos a poder tener que obligar a nuestra amada pastora a hacer un culto a la semana de testimonios, porque nuestra vida crecerá, dará fruto en abundancia y sabremos que valió la pena tomar la mejor decisión de nuestra vida, seguir a Cristo Jesús para siempre y tener una bendición en la tierra y la promesa de la eternidad junto con Él. Quiero bendecir en esta preciosa mañana a cada uno de ustedes que han tomado su tiempo para escuchar esta palabra. Sé que Dios está interesado en hacer lo mejor para portador de su presencia. Y por eso Él no te promete una bendición de un carro en este momento quizás. Quizás no te vino a decir a través de mi vida que te va a dar una beca, una vaca y una casa. Porque sabes algo, todo lo bueno y lo mejor lo tiene preparado Dios para sus hijos. Pero el primer procedimiento es este. Vamos a sacar a la letrina toda la basura que nos está contaminando. ¿Cuál es Dios en tu intimidad? Y tú conscientemente de lo que sabes por todo lo que hemos leído en la palabra, que no te edifica, lo vas a echar afuera. Y entonces probablemente lo mejor va a venir a tu vida, porque Dios va a echar ese vino nuevo en ese odre nuevo y no va a hacer un remiendo contigo. Dios no hace remiendos, Dios hace todo nuevo. Amados hermanos y amigos y personas que por algún motivo hoy tuvieron a bien entrar en esta transmisión, he sido invitado por una pastora, pero sobre todo traído por el Espíritu Santo para decirte a ti que lo mejor está por venir. Paso número 1, limpiarnos espiritualmente, identificando lo que nos deja avanzar, lo que nos estanca y lo que nos impide crecer. Posible respuesta o única respuesta, viene algo nuevo en nuestra vida que nos va a experimentar, ver la gloria de Dios, que quizás hasta hoy te preguntas por qué no la puedo recibir. Cierra por un momento tus ojos y permíteme orar por ti. Padre, yo doy gracias por cada persona que hoy se conectó. Estoy feliz por el privilegio que me diste de predicar tu palabra, pero hoy nos vamos con el compromiso y la tarea ferviente de poder echar fuera de nosotros todo aquello que nos sirve. Nos entregamos delante de tu presencia a un proceso de liberación en nuestro espíritu, a identificar, a declarar y a reconocer lo que no nos sirve y lo que nos edifica, aún presentar a ti lo que nos es oculto como pecado, porque necesitamos hoy evacuar urgentemente aquello que nos está contaminando, que ciertamente, como dijo Pablo, tenemos que considerarlo como lo que es, basura, por causa de ti, Señor, porque queremos estar en ti y poder ser llenos de ti. Y yo quiero bendecir con toda bendición del cielo como autoridad sacerdotal esta hermosa congregación, porque mis ojos ya pueden ver que la multitud del derramamiento que va a venir a esta iglesia y el vino nuevo va a ser derramado sobre odres apropiados nuevos que no se van a romper y por tanto el vino no se va a desperdiciar. Entonces, Señor, te doy gracias porque mi fe me alcanza para decirte que esta palabra ha respondido a muchos de tus hijos y ciertamente el crecimiento, los frutos y la bendición serán evidentes y serán puestos delante de ti como testimonio y podremos mostrar resultados de manera tangible. Amados hermanos, gracias por su atención. Gracias por el privilegio que me das, Pastora Sara, de invitarme a esta transmisión del día de hoy. Pero quiero bendecir a todo el liderazgo. Quiero bendecir a todos los hermanos de esta hermosa congregación. Y me voy feliz porque Dios hoy nos ha exhortado. La palabra exhortar no significa regañar. La palabra exhortar significa animar. Y Él nos ha animado hoy a un nuevo proceso porque lo mejor está por venir. Dios les bendiga.